Comenzar la presentación es sobre el proceso de la presentación de eventos compensables. Es enfocado al sustento de plazos. El objetivo de la sesión café es conocer los lineamientos y los procesos para la presentación de un evento compensable. En la sesión vamos a tratar sobre 3 temas principales. Uno es el proceso para la presentación de un evento compensable, de qué trata en general. Lo segundo es el proceso mismo de evaluación del evento compensable, que es parte del proceso de la presentación, y también el proceso para presentar un evento enfocado en el sustento de plazos. Entonces, para el proceso de presentación de un evento compensable, a grandes rasgos, está primero la aceptación, parte de la aceptación del evento compensable por parte del gerente de proyectos. Una vez que ha sido aceptado por el gerente de proyectos, el gerente de proyectos pide una cotización a la contratista que presenta. En este caso se pueden dar muchos escenarios. Uno de los escenarios es que la contratista presente una cotización o presente la cotización, sea evaluada y el gerente de proyectos pida nuevamente una cotización revisada. En este caso, y también se puede dar que la cotización sea rechazada y se haga un análisis propio. En los 3 escenarios se hace una evaluación del evento compensable. Una vez que se ha hecho la evaluación en los 3 escenarios, se da el proceso de presentación del informe de sustento para la Junta de Cambios. Esta presentación está formada por el informe principal, que es el informe del gerente de proyecto, el anexo, que es la narrativa de cronograma, y los archivos share que corresponden a esta sesión café, y también hay la presentación del sustento de costos, que generalmente es el anexo 3 y el anexo 1 con presupuestos, que incluyen archivos de Excel. Aquí hemos puesto como la implementación también, porque finalmente después de que la Junta de Cambios acepta el evento compensable, se tiene que implementar. Entonces, es como para tomar en cuenta que en el proceso de evaluación también el planner tiene que tener en cuenta que va a implementar este plazo en la línea base del ARC. Primero vamos a tratar de estos 2 procesos, que es la evaluación y la presentación. Primero vamos a ir por el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación existen también subprocesos, ¿no? Que es la identificación primero del evento, luego la elección del cronograma, el progreso del cronograma antes del evento, la identificación de las actividades que corresponden al evento compensable, la inclusión de las actividades, y la evaluación del desplazamiento de los hitos que corresponde al impacto. Esos 6 pasos los vamos ahorita a desglosar. Primero está la identificación del evento, que es casi a la par que corresponde a la elección del cronograma. Entonces, primero identificamos cómo se identifica el supuesto. En este caso he puesto como un pequeño ejemplo. Aquí trata sobre la demora de la declaración desierta de la licitación de los servicios de estudios básicos. Ahí que la contratista indicó que se hizo una segunda licitación. Entonces, esta segunda licitación o el evento, cuando se define el evento, se da la declaración de desierta el 20 de julio. Entonces, ya que tenemos la definición y la fecha, pasamos a la elección del cronograma. La elección del cronograma, como muchos ya especialistas de planeamiento tienen conocimiento, se escoge el cronograma antes del evento. En este caso, en este pequeño ejemplo, la declaración de desierta fue el 20 de julio. Entonces, se tiene que escoger el cronograma antes de la fecha del evento, que correspondería al cronograma de junio. Entonces, en este pequeño ejemplo, se escogería el cronograma aceptado de junio, el cronograma de la contratista aceptado de junio. Una vez que se ha elegido el cronograma, el siguiente paso puede ser, ahorita lo vamos a tratar, es el progreso de este cronograma hasta la fecha antes de ocurrido el evento. Este viene a ser el cronograma sin impacto. Entonces, en este pequeño ejemplo sería
tenemos que el evento ha sucedido el 20 de julio, lo tenemos definido, hemos cogido el cronograma de junio y progresamos las actividades hasta el 19 de julio. Este sería nuestro cronograma sin impactar. Luego viene la identificación de actividades. Esa identificación de actividades, bueno, en mi experiencia, muchas veces sucede cuando tú identificas el evento, ¿no? Tú has identificado el evento, sabes cuándo ha sucedido y también al mismo par haces como una investigación de cuáles son las actividades que han sido impactadas por ese evento o cuáles se han generado, ¿no? En este caso, en este pequeño ejemplo, se ha hecho como una averiguación porque también hay que tomar en cuenta que estas actividades que son generadas o han sido afectadas por el evento tienen que ser sustentadas, ¿no? Por ratios, por cotizaciones de contratistas o de la subcontratista o documentos formales de ACON. En este pequeño ejemplo, se hizo como una investigación del tiempo que había tomado esta segunda licitación y son sustentadas con documentos presentados en ACONEX y el tiempo de esta segunda licitación queda como 8 días calendario y con esta identificación ya de la actividad y el tiempo que se va a ingresar al cronograma, se hace la inclusión de las actividades al cronograma sin impactar. Esos 8 días son ingresados al cronograma que se había elegido y se tiene que tener en consideración el alcance. ¿Por qué? Porque se tiene que saber si las actividades pertenecen a diseño, a procura, a construcción, y también el calendario que va a ocupar según las definiciones que se han hecho y también las vinculaciones de las nuevas actividades. En este caso, por ejemplo, como se agrega el tiempo adicional es de procura y corresponde a la procura del diseño, se ingresa antes hay un proceso aquí de procura, hay una serie de actividades y se hace un ingreso de esta actividad antes de la revisión, que es la que, según lo que se había definido, después de la aprobación hubo como una declaración de desierto, entonces se tiene que hacer las vinculaciones antes de esta actividad, que es la aceptación por parte del ARC, se ingresa en la actividad y luego se vincula con la sucesora, que es la adjudicación final. Entonces, este pequeño ejemplo, en realidad, lo que se quiere mostrar es que tiene que haber también coherencia en las vinculaciones, para el sustento del evento, ¿no? Y finalmente, una vez que hemos ingresado, hacemos correr el cronograma y tenemos 2 cronogramas. El cronograma antes del impacto, que es el cronograma que hemos progresado antes del evento, y el cronograma impactado, que ya tienes las actividades, y lo que haríamos solamente sería ver el impacto, bueno, el impacto que hay, y también evaluar la coherencia de las fechas que se están mostrando. Para eso también es recomendable lo mismo, revisar el cronograma que hemos elegido antes del evento y que la proyección sea coherente y consistente, ¿no? Con eso, esto abarcaría el proceso de evaluación del evento compensable, lo que acabo de explicar, y iríamos como al proceso de presentación, enfocado más al tema que vemos nosotros, que es el tema de cronogramas. En la presentación, para la presentación de un evento compensable ante la Junta de Cambios, hay como 3 partes principales. Como les había comentado, es el informe del gerente de proyecto, el sustento de costos y el sustento de cronogramas. Dentro del sustento de cronogramas está la narrativa del cronograma y los archivos también en Share. La narrativa del cronograma ya tiene una estructura, entonces lo que se apunta como PMO es también que, porque esto lo tienen muy trabajado los sectores de educación, que también los otros sectores se puedan alinear a la misma estructura para el sustento de los eventos. En la imagen muestra la estructura que generalmente se pide, que es la propuesta del contratista, se hace un análisis, también se citan los antecedentes, de lo que se ha explicado ya anteriormente en las diapositivas previas, las consideraciones que se han tomado para el análisis, la ruta crítica, los cambios en los hitos,
sean la descripción de los retrasos en las fechas claves y los cambios en los montos, que también incluyen los cambios en la WBS, sean, si hay actividades adicionales, los cambios en los calendarios, en las relaciones lógicas, y también, como les decía, después de la aceptación de la Junta de Cambios, se tiene que implementar en la línea base interna del ARC, por eso que también se pide una evaluación una evaluación de impacto en la línea base interna del ARC. Y los documentos anexos que acompañan al análisis que ya han hecho previamente. El proceso en sí de sustento de plazos, como ya algunos lo han vivido y lo han hecho, el sustento de plazos va acompañado del sustento de costos. Para presentar, hay un intercambio de información, pero se debe recordar que siempre debe pasar, este sustento de plazos pasa por un aseguramiento técnico, que es la revisión del sector, que por parte del campeón del sector, luego una revisión de la PMO, lo mismo, el sustento de costos también tiene su proceso. Una vez que ha habido un aseguramiento técnico por esa parte, ya se conforma con el informe final del gerente de proyecto, y esto debería pasar a la presentación de la Junta de Cambios, pero se tiene que tomar en cuenta que hay un proceso previo antes de la presentación a la Junta de Cambios, que es la revisión del draft por parte de la PMO de cambios y de los especialistas mismos de la PMO, que hacen una revisión. Acá hay dos aseguramientos técnicos, que es una revisión de lo que se sustentó inicialmente. Entonces, la recomendación aquí también sería que ya en la presentación para la Junta de Cambios haya una revisión final del equipo de proyectos, de los especialistas que han participado en el sustento del evento, para que haya consistencia, porque a veces en el proceso de la documentación a veces se pueden traspapelar los documentos y los datos cambien, ¿no? Entonces, debería también haber un aseguramiento técnico ahí por parte de los especialistas del proyecto, porque la hay por parte de PMO. Y bueno, finalmente, como parte de todo este proceso, ha sido explicado para que haya un aseguramiento de que todos tengan conocimiento de los procesos que se están siguiendo, y evitemos también los atrasos que hay actualmente en la aprobación en la Junta de Cambios de estos eventos compensables, y que también tengan conocimiento que hay un aseguramiento técnico también para evitar rechazos en la Junta de Cambio. Y lo que les comentaba, ¿no? Que debe haber una verificación final por parte de los especialistas involucrados en la parte, en la revisión de los documentos ya formados antes de la presentación a la Junta de Cambios. Eso sería todo. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, pueden realizarla levantando la mano o escribiéndola a través del chat. Tania, tenemos una pregunta en el chat. ¿La puedes llegar a leer? ¿Puedes abrir el chat o prefieres que yo te lo lea? Sí puedo leer el chat. Tengo dos preguntas sobre una en concreto. Cuando se tienen dos o más eventos consecutivos sobre una misma intervención, ¿cómo se debería estructurar los impactos si aún no ha sido integrado en la Junta de Cambios? Bueno, ahí voy a responder en base a mi experiencia. Yo creo que ahí se debería definir primero, si son dos eventos consecutivos, se tendría primero que ver como, bueno, si son en el mismo mes, y se podría hacer el análisis en un cronograma, no sé si ha ocurrido, por ejemplo, en el mes de mayo,
se cogería el de abril y serían se plasmarían en ese mismo cronograma, bueno, en el mismo cronograma antes de ocurrir el primer evento, o no sería así. No sé si Claudia me puede apoyar en eso. No sé si está Claudia. Se me escucha, ¿no? Sí. Claudia García, Claudia Castillo. Sí, Claudia García. Sí, sí está, pero por ahí su micrófono no funciona. Ya, bueno, yo particularmente es lo que respondería, pero si Juan Darwin, Juan, igual lo podríamos, no sé si me puedes escribir a mí o a Charles, igual lo podemos ver, pero yo pensaría que si son consecutivos y han ocurrido el mismo mes, se pueden plasmar en el cronograma anterior a ese y ver el impacto ahí mismo. Eso es lo que yo opinaría. Igual lo podemos conversar aparte, ¿no? Luego hay otra pregunta. La presentación sí, la vamos a pasar a transferencia de conocimientos y seguramente la van a compartir, creo, ¿no? Sí, la presentación se va a subir al portal de transferencia de conocimiento en la parte de los talleres de gestión de contratos. Perdón, los talleres de gestión de cronogramas. Terminando la sesión, dejo el link para que puedan ingresar al link. Y acá dice, cuando el DAP emite una sumisión formal con impactos en fechas claves, pero no adjunta sustento, ¿cómo se procede a elaborar la narrativa del evento compensable? Pero no adjunta un sustento. Yo he pasado un proceso de DAP y han emitido una sumisión. Tendríamos que revisar qué es lo que cuál ha sido la respuesta de la DAP o cuál ha sido la conclusión de la DAP y ver cómo se puede sustentar, porque la DAP muchas veces, la decisión de la DAP no es, a veces, por ejemplo, en el pequeño ejemplo que les di, la DAP se había calculado un tiempo de 0 días y la DAP en la discusión, porque eran 2 eventos, finalmente lo que hizo fue decidir no por el impacto en los hitos, sino por el tiempo en sí, el tiempo de afectación que había tenido la contratista. Entonces, habría que ver qué es lo que ha respondido la DAP en su respuesta, y según eso también se podría como hacer un sustento, porque muchas veces, según la respuesta que finalmente da la DAP, el planner junto con el gerente de proyecto y su equipo hacen un sustento para poder sustentar en la junta de cambios, ¿no? Y según si también el gerente de proyecto ha decidido aceptar junto con el director de proyecto en la decisión de la DAP, ¿no? No sé si con eso está bien, o si no, Juan, igual podemos conversar porque tienes 2 preguntas aparte, ¿no? Como para revisarlo. Y hay otra acá. No sé si quieren, Juan, ¿quieres comentar algo o está bien? Antes de ir a la otra pregunta. Bueno, no sé si ¿se me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Sí, mi segunda pregunta es por un caso real en el cual el DAP se pronunció, pero únicamente, bueno, le ha cedido 60 días en las 3 últimas fechas clave a un grupo de intervenciones, pero en el sustento no detalla la razón por la cual le da 60 días. De hecho, suena muy arbitraria la forma en la que se ha llegado a eso, pero al ser una sumisión formal, entiendo que nosotros deberíamos tomar en consideración ello, ¿no? O sea, no es que esté todavía en posibilidad de negociar. Quizás si fuera una submisión informal, aún se podría presentar una propuesta, pero entiendo que una vez que es una submisión formal ya se debe acatar y se debe implementar en la línea base.
¿O de repente estoy equivocado? Mm, eh, esto creo que es un tema más contractual. Después de la sumisión formal, tengo entendido, no quiero como decir como que yo estoy diciendo algo, tendría que verificarlo, pero igual lo puedo preguntar, consultar, pero lo que tengo entendido es que una vez que da la sumisión formal también, y de todas maneras pueden ir a un proceso de arbitraje adicional. Depende también también depende del gerente de proyecto. Si quiere, y también de la parte de la contratista, si quieren aceptar esa cantidad de días, en tu caso, si quieren aceptar los 60 días. Tengo entendido que se pueden ir a algo más adicional, pero también, por ejemplo, en el caso que les di, eran 8 días, no eran muchos días, de repente no valía la pena irse a un proceso adicional, pero en el caso de 60 días, no sé si eso tendrían que evaluarlo, ¿no? Pero igual puedo consultarlo porque creo que también es un tema, abarca un tema contractual. Ok, gracias. Entonces quedo pendiente de repente continuar esto. Sí, sí, voy a pedir tu número o Charles debe tenerlo, que tiene más tiempo, y cualquier cosa conversamos acerca de eso. Bueno, y las siguientes para el caso específico, Patricia, para el caso específico, ¿cuál fue la causal del evento compensable tipificado en el contrato 60.1? Patricia, ahí te refieres a... Sí, Tania, buenas tardes. Me refiero a los 19 tipos que tenemos en cuanto a eventos compensables. ¿Cuál sería para este caso específico que si hubo una demora en lo que es la procura, ¿no? Debido a que se declaró cierto, ¿no? Para los Sí, diferentes estudios. sí, en realidad el ejemplo que les he mostrado es un ejemplo que se dio para un caso de sumisión. El gerente de proyectos no aceptó no aceptó el evento en sí, y finalmente la DAP dio por entendido que sí le correspondía. Ahorita no tengo como, ahorita esto para identificar. No sé si Claudia, que está aquí, que creo que no sé si, Claudia, ¿nos puedes apoyar con esto, con esta respuesta? Creo que no está, pero bueno, en realidad, en este caso fue que en realidad no se estaba aceptando por ningún tipo de los 19, de los 19 puntos del contrato, no se estaba aceptando por parte del gerente porque él decía que no había indicado, no había dado ninguna instrucción. Entonces, finalmente la DAP decidió, porque también es un caso, bueno, de repente en una próxima sesión lo podemos como ver y tratar un poco más, pero en este caso fueron dos eventos juntos. Entonces, fue como una decisión partida, como para en un evento no dieron nada y en el otro sí. Hola En Tania, real- buenas tardes. ¿Puedo hacer Sí, una consulta? sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. En el caso de que esté iniciando un proyecto y el evento compensable, perdón, y el contratista presenta un evento compensable sin tener línea base aceptada, solamente teniendo el primer programa aceptado con comentarios, ¿qué es lo que recomendarías utilizar para analizar el evento compensable? Mm. Tal como nos dice el contrato, todo evento convencional, ¿sí se escucha? Sí, sí ¿Me se escuchan? escucha, Claudia. Ya. Sí, sí se escucha.
Los eventos compensables deben ser evaluados con el último cronograma aceptado. Entonces, en el caso que nosotros recién estamos comenzando el proyecto y no tenemos aún un programa aceptado, recomendaría que le solicitemos al contratista esperar todavía, porque el primer programa aceptado debería estar a las 4 semanas. Esperar a tener el primero en base a lo contractual y luego con ese analizar el evento compensable. En el caso de que ya se tenga aceptado un primer programa con comentarios, ¿es válido que se analice sobre ese primer programa en el caso que hayan presentado un evento compensable? Ya, acá quiero recalcar un punto. No existe para el contrato NEC un cronograma aceptado con comentarios. Si ustedes se fijan en sus contratos o si leen todo el contrato NEC, existe aceptado o rechazado, no hay más. Entonces, cualquier cronograma aceptado con comentarios se da por aceptado y se evalúa versus ese. Perfecto, muchas gracias. Ya, creo que aquí hay otra pregunta. Voy a leer la pregunta de... Acá hay una pregunta. En el caso José Inostroza, en el caso de que la contratista presente su cotización del evento compensable y el gerente está de acuerdo con ello, ¿el gerente de proyecto debe aceptar el S o tiene que esperar la respuesta de la Junta de Cambios? Bueno, ahí me confirmas, pero si ya el gerente de proyecto, lo que entiendo es que ya el gerente de proyectos ha aceptado la cotización de la contratista. Entonces, si ha aceptado eso, eso va directamente, bueno, con el proceso que se ha explicado hoy y con la estructura de narrativa y sustentos, iría a la Junta de Cambios, ¿no? Y bueno, siendo revisado también por el especialista de planeamiento. Hola, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, sí se escucha. Hola, Tania Grel. A lo que me refería Hola. es que si el gerente está de acuerdo con la cotización, o sea, ya se le comunica a la contratista de que sí se le va a dar esos tiempos que está pidiendo, o todavía tiene que esperar el gerente de proyecto enviarse a la junta de cambios y que lo acepten y después de eso recién comunicar que se le va a dar esos tiempos a la contratista. Y bueno, de ahí mi segunda pregunta sería que normalmente cuando el contratista manda una comunicación tenemos 7 días para responder al contratista, ¿no? Entonces, entre ir a la junta de cambios, pedir la validez de este evento compensable, va a sobrepasar estos 7 días. Entonces, ¿cómo se le respondería al contratista para que nosotros no caigamos en algún tipo de en la falta de contestación en el tiempo, ¿no? Ya. Bueno, lo que yo he vivido ahí, porque también he estado en un paquete con el gerente de proyecto, lo que hacía el gerente de proyecto era esperar, bueno, ya habían llegado a un acuerdo y bueno, era un acuerdo al que ya habían llegado y a veces, bueno, tengo entendido que también a veces hay algún documento al que llegan y están de acuerdo con esa cantidad de días y esa cantidad de días es sustentado recomiendo que pidan que el equipo de la contratista también haga el sustento tal cual se pide para la Junta de Cambios, lo presenten, y como en realidad sí demora, sí es un tiempo que demora, lo que veía es que hacen un acuerdo, como es un contrato colaborativo, hacen un acuerdo de tiempo, de extensión de plazo, ¿no? Y piden más tiempo el gerente de proyectos y hacen un acuerdo y lo presentan en ACONEX y se va esperando según demore para la presentación de Junta de Cambios, porque ya finalmente ya han llegado a un acuerdo, ¿no? Tania, ¿qué No, tal? Buenas tardes. ¿qué tal, Lee? ¿Qué Dime. tal? Para complementar primero lo de Cristian. Cristian, si han llegado a un acuerdo con el contratista, pueden pedir ampliación de plazo y Ujú. eso lo pueden trabajar sin necesidad de que vayan a incurrir alguna penalidad o algo por el estilo. Pero si han coordinado, la otra es procedimiento administrativo, que no debería afectar ese evento. Ya.
En mi consulta era, Tania, referido a qué sucede en un evento en el que el contratista, por ejemplo, no tiene información de su subcontratista referido a un evento compensable. Ya, digamos ejemplo, movimiento de tierras, donde no se sabe el metrado ni tampoco el rendimiento, pero está solicitando una cantidad de días razonable, no razonable, una cantidad de días X, las cuales no se basa la línea base, ni en este caso no tampoco tenemos herramientas como para poder sustentar este plazo que están solicitando si tampoco se tiene el detalle de los metrados. ¿Cómo es que podríamos abordar este evento compensable? Eh, li- es, o sea, si están pidiendo el evento compensable y no tienen ni la cantidad de metrados, ni la cotización, entiendo que tampoco la cotización de la subcontratista. O sea, hay una cotización, pero es una cotización en la cual ni siquiera están solicitando la misma cantidad de días. Están pidiendo o menos o a veces más. mm, Bueno, si tienen una cotización de la subcontratista, porque también se ha sustentado eventos con ya pasados, porque en realidad se están sustentando eventos pasados, yo entendería que también sería, porque la cotización de la subcontratista como orden de servicio también es presentada por ACONES y es aceptada por el gerente de proyecto. Entonces, y es aceptada es como si estuviera aceptada entre las dos partes. Entonces también podría ser como un sustento formal, ¿no? Pero eso se trabajaría sobre un análisis real, no una idea, en este caso, uno planeado que debería ser el cronograma o el análisis de este evento compensable. Sí, mira, mm, como que tendría que tener más información. No sé si me podrías como decir como de qué trata más o menos el evento Sí, como te digo, para darte mi opinión. en resumen, movimiento de tierras, digamos, pero es más Ujú. complejo como para tener el metrado o por nosotros mismos. Claro, bueno, yo vi un evento compensable de plataformado que es su movimiento de tierras y lo que el análisis se estaba haciendo con la cotización de las subcontratistas, con el tiempo que habían indicado, ya había sido ejecutado, pero también en la ejecución habían habido retrasos, retrasos bastante exagerados, y bueno, en mi opinión, se debería ahí utilizar la cotización de la subcontratista y que el plazo está en la orden de servicio porque es algo presentado en ACONEX y aceptado por el gerente de proyecto. Y también es como una propuesta de plazo de la contratista, porque la contratista al hacer la procura para la subcontratista ha hecho la elección entre tres o más postores y ha elegido ese plazo, y el plazo que ha elegido ha sido elegido también consultando a sus propios especialistas, y él, siendo gestora del proyecto, sabe cuál es el plazo cuál es el tiempo que él necesita ejecutar esa actividad dentro de todo el cronograma del proyecto. Entonces, ponte, ¿no? Han puesto 30 días que iban a ejecutar. Esos eran los días que ellos necesitaban para ejecutar todo el proyecto y llegar a los hitos contractuales que tenían pendientes. Entonces, eh, todo eso ha conllevado a aceptar esa orden de servicio, a presentar esa orden de servicio por parte de la contratista, y también por parte del gerente de proyecto ha habido un análisis de sus especialistas. Entonces, al aceptar ese plazo, se podría como tomar un acuerdo del plazo que se va a ejecutar ese servicio, ¿no? Entonces, Oh, al no haber como algo, no sé, el metrado que me indicas, se podría tomar como una referencia o un sustento para ese evento. Entonces, en mi o opinión, se podría sea, tomar eso. lo que me dices es que tomen como referencia solo la orden sin realizar un análisis planeado de la cual deberíamos partir. No, lo que te digo es que me indicas que no hay un sustento de metrados. Entonces, No hay. no hay un sustento para hacer como un ratio con rendimientos, es lo que entiendo. Mm, Entonces,
Si solamente tienes un documento de cuánto tiempo iba a ejecutar la subcontratista, ese podría ser utilizado. Ahora, el planeado de repente no existía porque es un evento compensable, entonces no tenía la contratista previsto que iba a ejecutar eso, ¿no? Entonces, cuando tú tomas el cronograma en el que no existía esa actividad, vas a ingresar esa nueva actividad que es el movimiento de tierras nuevo. Y ahí es que se va a ver el impacto, ¿no? Ya, no entiendo. Ya, gracias. Listo. No sé si sigo leyendo. Si alguien tiene una pregunta más o sigo leyendo las preguntas del chat. Hola, hola Tania. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tania, bueno, acotando acá, aprovechando el micro, ahí el contrato NEC habla sobre un proceso que incluso tú lo has explicado, ¿no? La aceptación, la presentación del evento compensable, la evaluación que dura una semana como plazo máximo para la contestación del gerente de proyecto, se acepta, de ahí pasa a la envío de la cotización, ¿no? Tiene el contratista 3 semanas para presentar su cotización, luego la gerencia de proyecto tiene 2 semanas para poder evaluar esa cotización y aceptarla o rechazarla. Entonces, todo eso tiene un proceso. Y de ahí, obviamente, después que se acepte el evento compensable, de ahí va a venir de repente, no, si dependiendo de la naturaleza del evento, va a venir si es un ALOR, ¿no? O un ALOI, lo que se va a tener que preparar, o sea, una procura, un proceso de procura por parte del contratista, y recién se va a ejecutar luego, ¿no? O sea, a lo que voy es, si te das cuenta, hay un proceso de 1, 2, son como 6 semanas que involucra todo este proceso hasta la aceptación del evento compensable. Que ese plazo, entre comillas, el contratista lo va a querer cobrar, porque es un plazo que está en el contrato, lo establece el contrato, y que no sé si bajo tu consideración se debería considerar en cada presentación de evento compensable, sumado a los días que ya pidan por el evento en sí, como podría ser, no sé, el evento compensable del diseño de una parte, de una sección, ¿no? Sumado a estas 6 semanas que involucra el proceso. ¿Es así como se debe considerar también? A ver, lo que he entendido es, lo que me dices, Jaime, es bueno, la aceptación del evento compensable tiene un proceso que es muy largo. Y lo que me indicas es que este proceso de por lo menos 6 semanas se debería agregar al evento, por decir, de un estudio de diseño adicional, que digamos va a durar 3 semanas. Correcto. En ese caso, en mi consideración y mi opinión, porque este es un tema de decisión del gerente de proyecto, y nosotros somos especialistas de planeamiento, pero en mi opinión, yo como planner, optaría por recomendar que, según la experiencia y también el criterio del gerente de proyecto, va a aceptar, y de sus especialistas, porque no solamente es el de planeamiento, sino hay muchos más, acepta el evento compensable para que, en ese caso, por decir, un estudio adicional ya se acepta y se puede ir siguiendo el proceso del evento y cuánto va a tomar esto, ¿no? Y cuánto va a tomar este estudio, porque el esperar 6 semanas adicionales solamente para que se haga ese estudio sería como parar el proyecto, y yo creo que no sería recomendable, ¿no? Esperar que se dé este estudio de diseño para poder, esta aceptación de este evento de estudio de diseño para recién hacer el estudio, ¿no? Yo creo que se tendría que... Sí, mira, ahí yo voy de acuerdo contigo. Sin embargo, el contrato de una de las cláusulas indica, el contrato NEC indica de que o sea, la implementación de un evento compensable se hace o se realiza una vez que el gerente de proyecto ha aceptado el evento compensable. O sea, es decir, después de esas 6 semanas. Entonces, decirle lo contrario al contratista, claro,
iría en contra del contrato, pero en favor del proyecto, según lo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero mayormente, bueno, mayormente los eventos el Frente Proyecto ha aceptado un evento y posteriormente se ha hecho el análisis de cuál es el tiempo que va a tomar. En este caso, si ya se ha detectado, ponte un estudio, yo lo que haría sería, bueno, como planner, no como gerente de proyecto, porque él ya decidió que va a aceptar ese estudio, porque nuestra participación parte ya desde la aceptación del gerente de proyecto. Si él ha decidido aceptar este estudio adicional como un evento compensable, lo que nos incumbiría a nosotros sería ya comenzar a hacer el análisis o comenzar a coordinar con el planner de la contratista para que ya presente una cotización de cuánto tiempo va a tomar este estudio adicional, ¿no? Y en paralelo pueden ya hacer el estudio y con eso ya sería como un análisis de un tiempo proyectado, ¿no? Ya no de algo que ha sucedido. Ya, pero como te digo, ahí iríamos un tanto en contra de esta cláusula del contrato, ¿no? Porque, o sea, viéndolo obviamente no solo planeamiento, sino desde el punto de vista contractual. Yo desde el punto de vista de planeamiento es entendible, obviamente desde la aceptación del evento, ya se debería ir manejando el tema de solicitar las cotizaciones por el estudio, etcétera. Sin embargo, ya ahí involucra el tema de la entrada del contrato, que dices del contratista, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo implementar nada hasta que no me aceptes mi cotización, no el evento compensable, sino mi cotización. ¿Por qué? Porque en la cotización ellos recién presentan el plazo en el cual supuestamente se va a impactar, ¿no? O va a demorar el estudio, o etc. Mientras tanto, en la aceptación del evento compensable no necesariamente se presenta eso, ¿no? O no es un requisito indispensable según el contrato. Entonces, por ahí es como que contractualmente hablando está un poco débil, ¿no? No sé si se puede ver. Bueno, ahí estarías involucrando como un tema de decisión de la aceptación del gerente de proyecto, ¿no? El gerente de proyecto, una vez que ha aceptado que es un evento y en coordinación con la contratista, yo creo que no, bueno, en mi opinión no creo que lleguen a parar el proyecto hasta que haya una aceptación de la Junta de Cambios. Eso sería... Exacto. Claro, entonces eso generaría otro evento, ¿no? Que de repente, ajá, eso generaría otro evento que de repente no sé si involucraría responsabilidad del ARC, sino también responsabilidad de la contratista, ¿no? Y eso es como un poco más contractual también, ¿no? Sí, correcto, es contractual. Claro, involucra ambas áreas, ¿no? Uh-huh. Carlos tiene levantada la mano. Sí, Tania, buenas tardes. Yo quería aportar algo. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? La implementación de los eventos compensables que está en la cláusula 65 no se refiere a que se haga lo que sea necesario para continuar con las obras, o sea, el evento compensable, sino se refiere más bien a que una vez que el evento compensable ha sido aceptado y presentado ante la Junta, se implemente la nueva línea base, ¿no? En costo y en plazo. Entonces, yo creo que están interpretando un poco mal el contrato ahí. Justamente el contrato NEC está diseñado para que las obras no paralicen. Entonces, si es que surge un evento imprevisto, un evento que luego puede ser un evento compensable o no, dependiendo de la evaluación del gerente de proyecto, el contratista tiene la obligación de continuar con las obras. Esa es su obligación. Y en paralelo se determinará si el evento compensable es aceptado o no. Y una vez que sea aceptado, se implementa, ¿no? Se implementa, pero no quiere decir que se hagan las obras o que se haga el nuevo diseño, sino que la nueva línea base producto del evento compensable se va a implementar con un nuevo alcance en costo y en plazo. Eso es. Gracias, Carlos, por tu aporte.
¿Hay alguien que tenga alguna consulta más o seguimos leyendo, no sé, las preguntas que tienen? Si hay más preguntas en el chat también. Hay más preguntas en el chat. Sí, Nos ya. quedamos en las 4:22. La pregunta es José Fernando Martínez. 4:22. ¿Con qué cronograma se evalúa un IC? ¿Con el último cronograma aceptado o va a depender de la fecha que sea ingresado el evento compensable? ¿Cuál no escuché, disculpa? A ver, te repito la pregunta. Una consulta. ¿Con qué cronograma se evalúa un evento compensable? ¿Con el último cronograma aceptado o va a depender de la fecha en que se ha ingresado el evento compensable? No, es una vez que han hecho la definición del evento compensable y han definido que también puede ser un acuerdo con la contratista, ustedes han definido la fecha del evento compensable y eligen el cronograma antes del sucedido el evento compensable, el último cronograma aceptado antes del evento compensable, con ese. La siguiente pregunta es de Daniel. En el proceso de evaluación del contratista, ¿qué se debe exponer? En el proceso de evaluación de la contratista, ¿qué se debe exponer? No sé si está Daniel y nos puede como aclarar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, me Daniel. refiero al proceso de evaluación del contratista en la narrativa. Si bien cierto se pone la última comunicación, la parte de lo que es la última cotización y el presupuesto según la evaluación económica, ¿qué otro aspecto podría agregarse para, digamos, desarrollar ese apartado, ¿no?, de la narrativa? ¿Aló? Sí, te escucho, Daniel. ¿Me Sí. dices que en el sustento que presenta la contratista, en su cotización? No, quisiera saber qué aspectos adicionales se podrían agregar en el proceso de evaluación de la contratista, en el apartado 1.3 de la narrativa, aparte de lo que te acabo de mencionar. Evaluación de la propuesta de la contratista. Esa. ¿Qué se puede Ok. poner allí para desarrollar Eh, ese punto? Esa evaluación es tu evaluación a la propuesta de la contratista. Por ejemplo, cuando ella ha presentado su cotización, Ujú. ¿qué es la que la contratista está proponiendo? Bueno, ha hecho su propuesta, ¿no? Y tú evalúas, analizas la propuesta de la contratista. No sé si los actividades que está poniendo están dentro del evento o no, o el tiempo que está presentando está sustentado, o te parece que no está sustentado, o faltaría algún sustento, o el tiempo, o también el análisis que has hecho en el cronograma, de repente hay algunas consideraciones que no está tomando. El análisis propio que tú haces de la propuesta de la contratista, ¿no? Si para ti, y también según los pasos que hemos tomado ahora, ¿no? Por ejemplo, si la contratista ha puesto que el evento sucede en noviembre y ha tomado el cronograma exagerando como de mayo, ¿no? Y ha tenido como una equivocación ahí, o también si para tu consideración la cotización está correcta y está sustentada, ¿no? Esa es tu evaluación. Ya, perfecto. Gracias. Cuando no se tiene iniciando de fase 5, se toca una actividad, ya sea temprano de fase 3. Ya, seguimos con las preguntas, ¿no? Que todavía hay, o ya no. Sí, aún hay preguntas. A ver, la de Jaime Mariño.
En la etapa de inclusión de actividades que mostraste, dependiendo del caso, existe un proceso de contrato NEC para la presentación de un evento compensable que entiendo Hola, se hola. deberá considerar. Perdón. Sí, disculpen, mi pregunta ya la habían contestado. Ok. Muchas gracias. Pasamos a la de Larisa Garay. Si en base a la cláusula 62.6 del contrato, por demoras en responder del gerente de proyecto, el contratista tiene por aceptada su cotización, este debe aceptarse aunque se tenga pequeñas discrepancias en costo o plazo. No sé si con eso nos puedes ayudar, Claudia. ¿Puedes volverla a repetir porque no se escuchó bien? Sí, claro. Si en base a la cláusula 62.6 del contrato, por demoras en responder del gerente de proyecto, el contratista tiene por aceptada su cotización, esta debe aceptarse aunque se tengan pequeñas discrepancias en costo o plazo. No, no deberíamos, por eso es importante que siempre si vemos que nos vamos a demorar más en contestar, admitamos una carta o una solicitud de ampliación de plazo del contratista. No vamos que se nos vence el plazo. Muchas gracias, Claudia. Pasamos a la siguiente pregunta de José Fernando. En el caso que se requiera reabrir un evento compensable rechazado, ¿con qué cronograma se evaluaría? En el caso de que se reúnan. Bueno, eso depende si ha sido rechazado y si ha sido rechazado la cotización de la contratista, es lo que entiendo, y se va a hacer una evaluación propia, serían los mismos pasos que hemos seguido ahora, tendrían que identificar el evento en coordinación con el gerente de proyecto y definir cuándo sucedió el evento y en base a eso elegir el cronograma con el que se evaluaría, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente pregunta de Carlos Alberto Correa. La implementación del evento compensable es referida a usar la nueva línea base producto del evento compensable, no para realizar el nuevo alcance. ¿Más un comentario? Sí, la implementación del EC es referida a usar la nueva línea base producto del evento, no para realizar el nuevo alcance. Eso era referido al comentario que hice, Tania. O sea, la implementación no se refiere a que se haga el nuevo alcance o se haga el nuevo diseño, sino a implementar el producto que resulte del evento compensable. Ah, ok. Sí, está bien. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta de Nelson Fernando. Si la cotización del evento compensable no es aceptado por el gerente de proyecto y el gerente de proyecto presenta su propia cotización, pero el contratista tampoco lo acepta y menciona que se irá a la DAP, ¿es necesario presentar el sustento a junta de cambios? De ser así, ¿cuál de las cotizaciones debe presentar, el del contratista o del gerente de proyecto de la RCC? No, bueno, en ese caso ya no se presenta a la Junta de Cambios porque no ha sido aceptada y si se presentara a la Junta de Cambios se crearía como un problema porque finalmente se esperaría qué es lo que va a decidir la DAP y en el proceso que vaya a la DAP según la respuesta que tengan y también si el gerente de proyectos y la contratista aceptan la decisión de la DAP, ahí sugiero que se presente la Junta de Cambios, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jason. ¿El evento compensable se implementa a pesar de que la cotización aún esté en revisión? Bueno, ahí lo que entiendo es que no se podría implementar a pesar de que es lo que estaba preguntando Jason. Sí, es lo que hemos discutido ya con Jason y justo Carlos nos aportó indicándonos que es para una cosa es la implementación del evento compensable para la nueva línea base y otra que la contratista tenga que continuar con la ejecución de sus actividades, ¿no? Esa era Justo la última pregunta. Sí.
Sí. Justo esa era la última pregunta y esa son las 5, así que, ok, acá hay uno. Sería la última pregunta antes de cerrar la sesión. Es de Elizabeth Altamira. ¿Me podría indicar cómo evaluar si en caso el gerente de proyecto no haya dado la instrucción, sino el sustento del contratista es por un cambio en el diseño? ¿Se puede considerar esta cláusula 60.1 como sustento al contratista? Ahí, Claudia, ¿nos puedes ayudar? ¿Por qué? Si es por un cambio en el diseño, podría ir por una instrucción del gerente, pero si no va a haber instrucción del gerente, entonces sí es recomendable que el contratista presente un evento compensable si es que está afectando al costo o al plazo o a ambos. Sí, lo recomendaría, por más que sea un cambio de diseño. Ok, muchas gracias, Tania y Claudia. Esa fue la última pregunta que vamos a tomar por hoy y con eso ya vamos a cerrar la sesión. No sé si tanto Tania o Claudia tengan algunas palabras de cierre. Sí, quiero agradecer a todos por su participación, también a las personas que han aportado dando un comentario. Igual es un tema siempre de discusión y cualquier cosa también me pueden preguntar directamente a mí, me pueden contactar por medio de Charles, que creo que lo conocen más. Y nada, muchas gracias.